Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué se va a saber sobre el tema de los ovnis en esta nueva era que nos va a tocar vivir y que ya está empezando a hacer que nuestra vida sea completamente diferente? Pues ya os lo voy diciendo yo, absolutamente nada. Si antes el oscurantismo de los gobiernos y la protección de los datos al respecto de este tema era total, al menos, bueno, pues existía una estrategia de ir soltando información a los ciudadanos de una manera muy, pero que muy dispersa y lenta, pues ahora, en este nuevo mundo que nos ha tocado vivir, ahora cuando, bueno, pues todo esto termine con una nueva y destrozada economía, pues la estrategia cambiará a un nivel mucho más lento a la hora de soltar lo que se sabe y más aún con un tema que es importantísimo. El tema de los ovnis, ya os lo voy diciendo, es lo más importante que existe a nivel militar y si antes no sabíamos mucho, ahora vamos a saber mucho menos. Sí, existían filtraciones vagas y a la vez tremendas, era fuerte lo que se iba sabiendo con algunas grabaciones o con algunos informes y bueno, pues sí, se iban viendo pues lo que serían pues algunos escritos por peticiones oficiales de organizaciones civiles que pedían pues lo que serían documentos a los servicios secretos, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, pero el tema OVNI es, ya os digo, el problema pues número uno realmente dentro de lo que se puede o no se puede exponer a los seres humanos dentro de cualquier tipo de contexto militar, social y económico y sobre todo sea quien gobierne, sea del partido que sea y sobre todo sea de la ideología que sea lo que represente o no represente. Aquí estamos ante lo más brutal que puede el hombre recibir, sobre todo por las consecuencias que puede tener sobre nuestra psicología, sobre nuestra psique. Esto está muy por encima de todo y además es que se lleva todo por delante. Es mejor no decir absolutamente nada y de hecho la nada es la política oficial de los ovnis en todo el planeta. Y bueno, pues para ver todo este tema pues he decidido hacer este programa en 5 puntos que vamos a desarrollar y que espero pues que pueda abarcar todo lo que va a ocurrir cuando termine todo esto y bueno, pues se abra pues lo que es un nuevo mundo ante nuestros ojos. Muy bien, vamos allá. Política, como decía en este primer punto. Bueno, pues el silencio con esto, y esto es curiosísimo, es lo que une a todas las naciones de la Tierra. De hecho, no se va a permitir que se sepa todo lo que ha pasado y no se va a permitir que se conozca ningún tipo de intención posible de las diferentes especies que ya nos han localizado, porque se entiende que la verdad, sobre todo que lo que ha ocurrido al respecto de las abducciones, pues se entiende que todo esto pues puede alterar por completo a nuestra civilización. La política es común a todo este respecto y no se va a permitir mucha más filtración de lo que ya se ha dicho. La política es que el mundo siga girando como si no ocurriese absolutamente nada, aun cuando la cantidad de incidentes que ya han pasado y que están por ocurrir sean absolutamente abrumadoras y asombrosas. La nada, sea como sea que termine, sea como termine este mundo y sea como empiece el nuevo mundo, pues seguirá siendo la protagonista del tema OVNI. Cambiará
Todo menos eso. El problema es asombroso a nivel político, porque ahora la tecnología y de hecho, pues esta nueva era, pues claro, evidentemente, pues jugaría en su contra, ¿no? Todo el mundo puede grabar ovnis que pueden pues llegar a la población, como tantas veces ha ocurrido ya antes en la historia, y bueno, pues todo el mundo lo puede compartir en sus redes sociales, ¿no? A toda velocidad. De hecho, con que un vídeo se demuestre que es cierto y por mucho que se ataque a su veracidad, pues la población pues, puede empezar a demandar información. Pero la política siempre ha hecho que la gente siempre vea todo esto como con risas. Te dirán siempre los políticos, pero ¿crees en eso? Cuando no es una creencia, es una verdad. Todo esto ha sido inculcado políticamente en todo el mundo, en todas las naciones de la Tierra. Y es curioso porque mirar que hay diferencias de religiones, de culturas, de países, de lenguas, pero aquí no. Aquí la política, la educación al respecto de todos los políticos, pues se nos ha inculcado de forma brutal al respecto de los ovnis y siempre se nos ha dicho que son poco menos que películas, que es ciencia ficción o que directamente no es posible llegar a nivel científico hasta aquí. Eso sí, se ha obviado siempre a las personas que cuentan lo mismo con el tema de las abducciones sin conocerse. La política ha hecho que todo eso sea olvidado y a nivel científico, pues la política de la ciencia pues siempre ha obviado las características de los agujeros de gusano que también aparecen en los círculos de las cosechas, principalmente como protagonistas sin parar, que serían útiles para viajar de un lado a otro del universo. La inteligencia que estaría detrás de todo esto estaría continuamente pues en contra de lo que estaría siendo pues la política de nuestros gobiernos y además todo lo que estaría ocurriendo pues realmente pues estaría pues siendo representado en el tema de los círculos de Inglaterra, llegando a exponerse que no estarían de acuerdo con lo que se está exponiendo al público. Una peli de Hollywood, como mucho, en un estudio cinematográfico de Hollywood con Mel Gibson y un marciano y ya. Y dentro de lo que son los círculos de las cosechas, que podríamos decir que es pues la vía de comunicación más proclive o más veraz que se tiene a día de hoy entre el tema de los extraterrestres y nosotros, pues no paran de exponer pues que no se estaría de acuerdo con lo que se estaría haciendo con nuestra sociedad. Y ya que estoy hablando de sociedad, pues tendríamos que irnos al punto 2, sociología. Y es que todo ha funcionado de forma perfecta, silencio total, y se ha hecho todo tan bien que realmente por mi parte como ufólogo y como científico y como ingeniero también, dudo mucho de que la civilización se dé cuenta de que el tema de los ovnis sea una cuestión seria, porque la campaña de desprestigio pues ha hilado tan fino a nivel sociológico que ni nos hemos dado cuenta de que se estaba haciendo esto con nosotros. Se han usado todos los medios para que el público no entienda esto como algo serio y posible. Ha funcionado porque se ha creado una corriente ideológica en contra de los ovnis, sea, como decía antes, el sistema económico o político. Cuando salgamos de todo esto que nos está ocurriendo, ocurrirá igual, la nada, porque
lo que es el plan, pues, se sabría que podría ocurrir. Todo estaría preparado incluso para esto. La nada estaría, pues, preparada incluso para un escenario como el que estamos viviendo. No se permitiría acceder por parte del público a la verdad de los ovnis, porque además es que ya se sabría que esto podría ocurrir y se estaría preparado para que el público jamás supiese qué habría pasado en el pasado y qué estaría por llegar en el futuro. La corriente de ridiculización, creo que lo he dicho bien, ridiculización o estafa mental estaría muy pero que muy bien planteada. Y es que estamos hablando de un asunto de Estado que se estaría aplicando a cualquier tipo de psicología de cualquier individuo y que solo los más altos mandos de los servicios secretos de cada país estarían manejando desde hace décadas, desde hace muchísimos años. Podría decirse que solo Estados Unidos y Rusia pues tienen realmente el poder para hacer y deshacer, para controlar a los demás países si se produce cualquier tipo de altercado o incidente en sus territorios, pues que estos países pues estarían ahí controlando toda la movida, ¿no? Pero realmente estaríamos hablando de un sistema global con sucursales en cada región sin ningún tipo de duda. Imaginemos que hay pues lo que sería pues como ocurre en la película de La Llegada, pues un avistamiento de ovnis todo a la vez y evidentemente pues algo incontrolable. Pues habría un protocolo de actuación que englobaría a todo el mundo y todo esto ya estaría siendo pues vamos, o sea, ya se haría incluso pues en un escenario como el que tenemos ahora mismo de estar confinados en nuestras casas, pues se sabría qué hacer. Eso es lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Pues porque hay comunicación entre ellos. Y de hecho es aún más fácil esa comunicación si encima los países son aliados. Allí estaban el comité famoso del Majestic 12 encargado de estudiar lo que pasó en el accidente de Roswell, pues allí estaba el militar número 1 del Reino Unido. Desde luego pues hay comunicación entre los países al respecto del tema de los ovnis y sobre todo de qué hacer cuando estamos hablando de ellos, ¿no? Y bueno, pues ya que vamos a Inglaterra, el tema es muy interesante porque ahí el tema se estaría descontrolando, como decía anteriormente, por la aparición de un intento de comunicación del tema de los círculos de las cosechas, pero el público realmente no lo conoce. Hay intereses de por medio. Punto número 3. De hecho, el plan al respecto de los círculos de las cosechas es que funciona perfectamente. Destrozar el interés de la gente. El plan al respecto de las grabaciones de ovnis reales también funciona de forma perfecta. Que se pierdan en la red, sabiendo que a la gente además es que no le interesa lo más mínimo porque hemos sido educados en la mentira. Serán efectos especiales o locos frikis que están ahí con marcianos. Y es que realmente desde niños estamos educados en que todo es una mentira cuando son ellos los que mienten sin parar, callando y educando de una forma además perfecta y sobre todo exquisita, al detalle. A nivel de sociedad es un movimiento creado en el destrozo, creado para destrozar el interés del ser humano hacia el cosmos y derivar cualquier tipo de interés hacia el consumo. Esto se ha hecho de forma perfecta. Se nos ha creado una inquietud de mirar de forma metafórica, pues para comprar abajo en vez de mirar para arriba. Por tanto, ¿qué saldrá de los ovnis en esta nueva era? Pues en un principio absolutamente nada, como decía pues nada más que empezaba el programa, ¿no?
A la hemeroteca tenemos que irnos con casos que han sido gravísimos y es que no ha habido interés en el público. Incidentes como el de Tunguska, el de el paso de Dyatlov, el de Roswell, la llamada Batalla de Los Ángeles, que fue espectacular en 1942, con acercamientos extremos de diferentes tipos de objeto, de posibles diferentes especies de seres ajenos a la Tierra, accidentes, diferentes abducciones que han dejado huella en las víctimas, diferentes incluso asesinatos intencionados o no, pues realmente no han calado en el público y de hecho han creado lo que serían más experiencias en este tipo de gobiernos por encima de los gobiernos para saber qué se tiene que hacer en el futuro, para mejorar los protocolos del futuro al respecto de no decir absolutamente nada del tema de los ovnis. Realmente las potencias saben perfectamente qué hacer con respecto a este tema y han apartado a la civilización de este tema. Y realmente nosotros es que lo teníamos delante. Realmente pinturas rupestres clarísimas como los Wandjina en Australia o lo que aparece en Horseshoe Canyon en Estados Unidos, ahí están supuestos dioses pero que son idénticos a los que aparecen, a lo que aparece en las descripciones de personas abducidas y que son seres que realmente no son seres humanos. Y todo esto ha quedado en el olvido cuando debería de ser todo esto el interés número uno de la humanidad. Nos están visitando y quiénes son, ¿no? Quizá incluso si aunásemos a todos los científicos de la Tierra, pues podríamos llegar a saber la verdad de lo que está pasando en nuestra Tierra, y evidentemente eso no conviene a una economía como la nuestra, que se come lo que sea para seguir generando riqueza para una clase que realmente se aprovecha de otra, los pobres, ¿no? Todo esto debería ser patrimonio de la humanidad y ser estudiado con un interés total, pero realmente la educación que se nos ha inculcado es la nada. Y si de educación estoy hablando, nos vamos al punto número 4. Todo lo que hemos recibido es el silencio. Solo un inmenso acercamiento por parte de esas inteligencias nos haría olvidar toda esa nada, ¿no? Pero realmente se consideraría que no va a ocurrir, ¿no? Y se nos estaría se seguiría faltándonos al respeto de no decir la verdad, porque realmente no quizá no estemos preparados para ello. Y es que vamos a ponernos en el papel de quien nos está mintiendo. Habría que ver qué se podría hacer, y es que el enloquecimiento de millones de personas al respecto de las abducciones crearía una cantidad de ansiedad que sería total. El hecho de estar por debajo de razas negativas crearía lo que sería un espanto en muchísimas personas, ¿no? Claro, la política al respecto de esto efectivamente sería la educación del silencio, pero por otra parte también sería necesario saber quién nos estaría mirando, ¿no? Esto es así, ¿no? Con todo, en esta nueva era moral y económica que se acaba de abrir, solo un acercamiento total, mucho más profundo que la respuesta de Chill Bolton, de la que he hablado
muchas veces al mensaje de Arecibo de 2001 en un círculo de las cosechas, pues solamente un acercamiento total pues será protagonista de un cambio de mentalidad de los seres humanos al respecto de un fenómeno ovni. Como no vengan muchísimos y se queden mucho rato, no vamos a cambiar nuestra mentalidad, porque realmente es que el público se piensa que todo esto es mentira, que hay que tomárselo a chifla. No, solamente en el momento en el que haya un acercamiento brutal, sabremos la verdad, y de hecho sabremos que se nos ha mentido. Entiendo que si no se ha producido pues un acercamiento, digámoslo así, bestial, es que no se consideraría que el ser humano estuviera pues preparado para ese contacto. Y también entiendo que si las autoridades no lo han dicho, es que también, tanto de forma egoísta con respecto a la economía, como también de forma sociológica con respecto al tema de que habría mucha gente que se volvería loca, pues que habría que ocultar todo esto, ¿no? Muy bien, y al respecto de todo este contexto global que estoy diciendo, pues lo cierto es que el consenso de todas las razas que hubieran llegado, pues sería muy curioso de verlo, ¿no? Porque a lo mejor habría algunas que dirían vamos para allá y vamos a hacerlo, y habría otras que es posible que dijeran que no. Es posible que los que aparecen reflejados en los círculos de las cosechas sean solamente unos, y haya otros que prefieren no hacerlos y no acercarse, ¿no? Es posible que exista una unión de todas las razas que hubiesen llegado al punto en común de que no se debería hacer una presentación total. Estaríamos, por tanto, en una fase de acercamiento, y eso también estaría, pues lo podríamos decir con que también estarían de acuerdo las autoridades de que no sería el momento de decirlo. ¿Qué sabríamos, por tanto, del tema ovni en esta nueva era que se abre ante nosotros? Nada. Y es muy curioso porque nosotros, aún así, no tenemos el poder de esta situación, porque nosotros podemos estar, las autoridades pueden estar mintiendo y mintiendo, pero no tenemos el poder sobre las acciones de estas razas ajenas a la Tierra, sobre lo que harían. Es posible que hubiese un acuerdo, ¿no? Y que hubiese habido, por tanto, un acercamiento por radio o incluso físico, pero al estar por debajo, pues no estaríamos realmente teniendo el control de la situación. Y claro, por otra parte, dejar de ganar dinero, como decía anteriormente, encima con la que se ha liado, pues no es una política muy buena para los que controlan el cotarro. Nunca lo ha sido, y como hemos visto durante toda la historia, nunca lo será. Así que nosotros, pues, a seguir pensando que todo esto no es verdad, ¿no? Y los que lo saben todo, a seguir improvisando, educándonos en que no es verdad. Todo esto mientras que ganan dinero, se siguen pues directamente aprovechando de este apocalipsis derivado de un bicho que nos ha dejado sin salir de casa. Y bueno, pues a ver si nosotros filmamos de una vez un avistamiento increíble, pues aquí desde nuestro hogar. Aquí tenéis estos 5 puntos en los que he podido desarrollar como he podido la política, el contexto, la educación, bueno, los intereses y la sociología de algo que realmente nos ha acompañado durante toda nuestra historia, y que, bueno, pues que está pues dando claves en el tema de los círculos de las cosechas. Y bueno, nosotros realmente estamos en las primeras fases de lo que acabará convirtiéndose en un acercamiento total y una verdad que descubriremos, y que, bueno, pues que finalmente cada uno se tomará como pueda.
Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias. Siempre decía salud y suerte, pero ahora la salud, con respecto al tema de las privatizaciones, nos la vamos a tener que trabajar nosotros y buscar una sanidad pública. Muchas gracias y hasta pronto.